Buen día, primero que nada, buen día. Efectivamente, sí, nosotros ya tenemos los informes de bomberos que contábamos con que iban a estar en el transcurso de esta semana. Básicamente ratifican lo que se había dicho en una primera instancia, de que esto se trata de un episodio de carácter accidental que tiene que ver con algún desperfecto eléctrico que estaba, al estar vinculado o al estar enchufado a la red eléctrica y tener o provocar algún cortocircuito, fue lo que derivó en la generación del fuego, que luego se va expandiendo desde este local, es uno de los locales del fondo de la galería, se va expandiendo desde el fondo hacia adelante, que es cuando recién es advertido por las personas que estaban, básicamente lo que informan son los vecinos del edificio de al lado. No necesariamente tiene que estar encendido el artefacto. ¿Estaba solo enchufado, doctor? Puede que haya estado solamente enchufado, probablemente tenga que haber estado encendido, pero eso ya es muy difícil de determinar porque los restos, los elementos que se pudieran recuperar no van a dar certeza sobre eso. Lo que sí dan certeza es que no se trata de un vicio estructural o de un problema estructural de la red eléctrica del local, sino de algo generado dentro de uno de los locales que se produce a partir de, como dije, de algún elemento que haya registrado un desperfecto técnico que sea consecuencia de lo cual un cortocircuito, y desde allí se inicia y se produce el foco ígneo. Bueno, sabemos que los locales para ser habilitados tienen que tener unas tomas como bocas de incendio para abastecer en caso de que lo necesite una autobomba. ¿Estaban obturados, estaban clausurados? ¿En qué condiciones se encontraban? Cada uno de estos locales, cada uno de estos paseos cuenta con una manguera, cuenta con una instalación específica para el uso de bomberos, y en particular tiene una instalación externa, es decir, a la cual se puede acceder desde la vía pública para facilitar justamente el acceso de los bomberos. En este caso esta manguera está vinculada a una bomba y a un tanque de agua que está dentro de la misma estructura. Esta cisterna contaba con una bomba que no estaba operativa el día en el que se produjo el hecho, es decir, en ese momento no contaba con la bomba que servía para pasar el agua de esta cisterna a la manguera. No obstante, también se le ha pedido la información a bomberos para que nos indique en cuánto pudo haber demorado la tarea que ellos hicieron o en cuánto pudo haber afectado el desempeño que pudieran tener los bomberos respecto del lugar. Es decir, si de haber contado con esta instalación efectivamente en forma operativa, ello hubiera cambiado en algo el momento en el que se aborda el lugar, o si, como le digo, el problema acá ocurre que al haber iniciado desde el fondo hacia adelante, muy probablemente no haya variado mucho o probablemente no haya variado tanto porque no permite ser detectado con antelación. Ahora, la última consulta de mi parte, lo paso a piso. Disyuntores, ¿tienen que tener individuales? ¿Hay uno que es general, de acuerdo a la capacidad que tenga de locales comerciales? Tiene una instalación eléctrica que cuenta con disyuntores para el caso de desperfecto eléctrico. Tiene una red eléctrica individual que habilita a cada local el uso de 2 bocas para conexión, es decir, cada uno de los locales contaba con 2 bocas para conectarse a la red eléctrica. Lo que ocurre, que nos decían en su momento, es que bueno, ellos tratan de mantener el control sobre cuántos de los locales respetan el uso de estas bocas o utilizan elementos adicionales, prolongadores, zapatillas para conectar mucho más artefactos de lo que corresponderían. Sin embargo, esto tendría trascendencia si habláramos de una sobrecarga del sistema eléctrico, pero acá, como la galería estaba cerrada en el horario y solamente estaba prendida la luz del pasillo, evidentemente no podemos hablar de una sobrecarga eléctrica porque técnicamente no había equipos ni elementos eléctricos en demasía que provoquen una falla de la red eléctrica por sobrecarga. Perfecto. Barbie Ángel, los escucha el doctor Ramiro Ramos Osorio. Bien, doctor, muchísimas gracias por atender, por hablar con el equipo de Multivisión. Entonces, como para pasar en limpio, de acuerdo a lo que recién lo escuchábamos, lo que ha provocado el incendio fue un cortocircuito producto de un artefacto electrónico enchufado.
Sí, correcto. Eso es lo que nos informa a nosotros, personal de bomberos, que se trata de algún elemento que tiene que haber provocado un cortocircuito y que estaba en uno de los locales, más precisamente en el área superior de uno de los locales, aparentemente un área de depósito de uno de los locales. En el caso de un cortocircuito, uno entiende que si tenían un disyuntor, tendría que haber cortado inmediatamente el suministro eléctrico. Digo, se cortó el suministro, pero se originó un fuego justamente tal vez en el enchufe. ¿Es así? Muy probablemente, como usted dice, cuenta con un disyuntor que al detectar una falla eléctrica corta, pero si ya se generó, como usted dice, un cortocircuito, una chispa, ya sea en el toma corriente o en el propio artefacto, y bueno, ya aunque se corte la luz, desafortunadamente esto va a seguir su curso natural, digamos, que fue lo que pasó acá. Doctor, me imagino que tuvo acceso a las habilitaciones y a los controles que hizo bomberos, la policía, previo al incendio. Digo, ¿era una galería que estaba totalmente habilitada, que tenía los papeles en orden? Es una galería que tiene las habilitaciones comerciales y las verificaciones que se le exigen a este tipo de establecimientos. Y la falta de control o de habilitación, en este caso, no tiene tanta trascendencia cuando hablamos de una situación accidental, en un momento en el que la misma estaba cerrada. Y nosotros como Fiscalía, esto ya lo hemos puesto de resalto en más de una oportunidad, solamente intervenimos para establecer si se trata de un delito o si puede haber un delito en cuanto a este hecho, es decir, si el siniestro es consecuencia de una acción dolosa de alguien, que alguien intencionalmente provocó ese fuego. Esa es la función desde la ley penal. Ahora, esto puede derivar en otros tipos de conflictos, en otras áreas, como usted bien dice, administrativas, municipales, de control, o incluso de la justicia civil, donde se pueden plantear otros tipos de responsabilidades que son ajenas al área penal o al área que es de mi competencia. Nosotros lo que tratamos de establecer desde la Fiscalía Penal es simplemente establecer si se trató de un incendio intencional y, bueno, en el caso de que hubiera víctimas fatales, establecer quién es el responsable de esas víctimas. Afortunadamente acá no tuvimos que lamentar una víctima fatal. Claro. Aprovechando que, claro, usted tuvo los expedientes y todo los papeles y certificaciones y habilitaciones en mano y entendiendo su competencia, que bien lo acaba de aclarar, digo, era un lugar que estaba en reglas, doctor, digo, que cumplía con lo que normalmente tiene que tener algún local. Un local que desde el punto de vista, como le digo, de lo que hace a la investigación del siniestro, contaba con una estructura adecuada para ese tipo Claro. para funcionar como el establecimiento que albergaba este tipo de locales. Luego el tema de las habilitaciones comerciales individuales y si efectivamente cumple con la reglamentación municipal, eso es un área que es ajena a mi competencia. Doctor, hace un momento habló de las bocas de agua, que en este caso el comercio, la galería lo tenía en el exterior, digo, con una manguera, con una bomba que no estaba en funcionamiento. De esto era lo que también emitieron una queja, si se quiere, desde los bomberos y la municipalidad. Pero ¿de quién es la responsabilidad de eso? ¿Del comercio o ella tiene que ver con municipio o Aguas del Norte? No, eso tiene que ver con el comercio o con la galería en sí misma, porque cada una de las galerías cuenta con esta instalación. Es decir, es una manguera que, si usted observa, la verdad que cuando uno va a los lugares esto muchas veces no le presta atención, pero en general están en el acceso, tanto en edificios como en este tipo de galerías hay una manguera con un vidrio susceptible de ser roto para sacar ese elemento. Bueno, en este caso eso está, esto se encuentra. Lo que nos informó Bomberos en el particular es que la bomba que debería alimentar esa manguera había sido retirada, ya sea por tareas de mantenimiento o por alguna otra circunstancia. Se habló también de que hace un tiempo había sufrido un desperfecto por una inundación el área donde está la cisterna y por eso se había removido esa bomba. Esto cobraría trascendencia también, insisto, desde el punto de vista de la justicia penal, si la posible utilización de esa manguera o de esa red de agua hubiera demorado la intervención de los bomberos. Si en el caso los bomberos contaban de todas maneras, o sea,
que se hubiera necesitado más agua y no se hubiera contado con esa red. Si en el caso los bomberos hubieran obtenido, en este caso no solo intervino bomberos, sino también intervino un camión de aguas del norte que facilitó el acceso por las otras galerías y que fue lo que permitió controlar el fuego, no tendría importancia desde el punto de vista penal. Ahora sí, como usted bien dice, esto ya es resorte de otras áreas de control, que en este caso será de municipal, acerca de los lineamientos de higiene y seguridad que tienen que tener este tipo de establecimientos. Claro. Bueno, usted ha informado, doctor, que ya el trabajo, por lo menos desde la Fiscalía, ha terminado. Simplemente resta que venga un perito del seguro, imagino, para poder relevar el lugar y ya quedaría habilitado para que, bueno, el propietario pueda empezar con obras en el lugar, ¿no? Es correcto, nosotros ayer habíamos tomado conocimiento acerca de esta situación, de que se manifestaba de que desde la justicia se esperaba la habilitación para poder permitir el acceso a los locales aledaños, y bueno, y esto no es correcto. Nosotros como Fiscalía únicamente mantuvimos la consigna policial en el área afectada, que es la que nos interesaba a los fines del esclarecimiento de los motivos o el origen del siniestro, y el resto de las habilitaciones no depende de nosotros. Nosotros únicamente nos circunscribimos al área que tiene mayor afectación por el siniestro y donde naturalmente también se habló con los propietarios y los responsables de esto, porque es necesario iniciar una tarea de desmonte, sobre todo del techo, hay que desmontar las chapas, la estructura de metal, porque eso está con riesgo de derrumbe, un riesgo inminente, así que se le recomendó, pero esto ya es correspondiente al área privada, digamos, ya hace al titular de los locales, al titular del terreno, y también lo mismo que hablamos de la pericia que tiene que llevar adelante el asegurado. Ahora eso tiene que ver con la responsabilidad civil y no demanda una intervención de la justicia, en este caso penal. Claro, usted, doctor, de todas maneras, ¿puede hacer algún tipo de recomendación en base a algunas observaciones que hizo en el lugar, como para que esto no pueda o se pueda evitar más adelante en otros locales o en otros centros comerciales, si es que llega a notar algún tipo de irregularidad o anomalía? Nosotros lo que hicimos al momento de hablar justamente con el propietario y con el responsable, que sería como una suerte de gerente de ahí de los locales, es informarle que previo a solicitar que ingrese gente o que utilicen los edificios aledaños, se solicite una consulta con un ingeniero civil para saber si hubo un daño estructural que pudiera comprometer los edificios contiguos. En cuanto a las galerías en sí mismas, naturalmente las recomendaciones que se podrían tomar a partir de la enseñanza que nos puede dar un hecho como este es utilizar estos elementos que quedan enchufados y sobre todo cuando no hay gente en los locales, utilizarlos con la máxima prudencia, con el máximo recaudo y controlar de que no quede ninguno de estos elementos enchufados o encendidos al momento de abandonar el lugar, porque lógicamente esto pasó acá como podría pasar en cualquier otro tipo de local comercial donde por uso de una estufa o de un caloventor o hasta se decía de un cargador de celular que permanezca demasiado tiempo enchufado, pueda generar un desperfecto que derive en consecuencias que en este caso pudieran haber sido, la verdad, pudieran haber sido muchísimo más graves de las que fueron, gracias a la premura con la que actuó, y a la premura y al profesionalismo con el que actuaron los bomberos, que realmente es un trabajo sumamente destacado el que hicieron para controlar y evitar que esto se propague a las restantes galerías y a los edificios incluso habitados que están en la misma cuadra. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo.